espera en el Señor. En su tiempo te dará su respuesta y te saciará. Esperad en el Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Es una bendición estar nuevamente aquí en los estudios de TV. Mi nombre es Josué Velázquez y estoy acompañado aquí de Verónica Figueroa. Aleluya. Y es un placer para nosotros estar aquí una vez más y tener el privilegio, hermana Vero, de escudriñar este glorioso libro. Claro, este libro que como decía el apóstol, que habla, ¿verdad? Y muchos de nosotros lo hemos experimentado. Y gracias a usted también que nos deja llegar a la intimidad del lugar en donde está por medio de los diferentes medios de internet que hoy existen, ¿verdad, hermana Vero? Claro. Y pues estamos aquí una vez más con el deseo de escudriñar la palabra y de escuchar el consejo que el Señor tiene para nosotros, hermana. Claro que sí, qué bendición poder nosotros estar aquí recibiendo y ustedes también ahí en su casita. Qué bendición el poder comunicarnos a través de estos medios. Y algo maravilloso vamos a recibir este día, porque el Señor ha sido tan bello con Amén. Nosotros que en medio de tanto problema, nosotros venimos recibiendo y restaurando el Señor nuestras vidas. Amén. Así como nosotros queremos que ustedes hoy en este día preparen no solo un cuaderno, un lápiz, sino preparen desde ya su corazón, que el Señor este día les va a hablar. Amén. Amén, hermana Vero. Así que vamos a iniciar, no cambie de canal, de seguro el Señor tiene una palabra de restauración para su alma. Vamos a continuar, hermana Vero, estudiando las jornadas del cristiano, ¿verdad? Las jornadas, basándonos en aquellas jornadas que dejaron estipuladas en la Biblia cuando el pueblo de Israel fue liberado de la tierra de Egipto. Sí. Y cómo enfatiza la Biblia desde el principio hasta que ellos llegaron a la tierra prometida, hermana Vero. Entonces, hoy vamos a estudiar la jornada número 12, que es la jornada de Aluz. En el libro de Números, capítulo 33 y versículo 13, la Biblia dice, partieron de Dofca y acamparon en Aluz. Fíjense que cuando estaban en Dofca, hermana, fue tremendo porque en cierta manera ahí Dofca significa un poco de presión, un poco de llamarle la atención al pueblo de Israel, a veces por no haber entendido, por no hacerle caso a la palabra de Dios. El pueblo de Israel como que se hacía del desentendido, entonces Dios tuvo que corregirlos, tuvo que disciplinarlos. Bueno, de la disciplina llegaron a Aluz, y Aluz significa, fíjense hermanos que estábamos viendo que significa debajo de la tierra. Tremendo. Tremendo. Y al buscar un ejemplo nos damos cuenta que aparece ahí aparece un animalito que hace algo con esto de debajo de la tierra, y estamos hablando del avestruz. Y dice que el avestruz esconde el huevo debajo del polvo, dice. Del polvo. Es tremendo. Entonces, los introduzco con esto porque al hablar del avestruz, al hablar de cómo esconde el huevo, nosotros venimos a estudiar en esta jornada cómo nosotros afrontamos nuestros problemas, ¿verdad? Y eso es lo que hemos estado estudiando desde el estudio anterior. Comenzamos a ver de qué manera nosotros, los hijos de Dios, afrontamos los problemas, ¿verdad, hermana Vero? Sí, es algo tremendo, ¿verdad? Porque aquí estamos aprendiendo en esta jornada, porque ustedes se dan cuenta que a diario hay una y otro problema siempre. Amén. Pero en esta jornada estamos aprendiendo cómo está nuestra fe hacia Dios, para acercarnos en medio de multitud de problemas. Amén, hermano. Amén. Porque el pueblo de Israel, cuando llegó aquí a esta ciudad, a Luz, venían, decía yo al inicio, venían de llamarle la atención. Ok, estaban ellos en un problema,
estaban en una circunstancia difícil. Ahora, ¿cómo iban a actuar ellos delante de ese problema? Ahora trayéndolo a nuestra vida diaria, hermana. Ya somos hijos de Dios, ya somos salvos, pero eso no quita de que tengamos circunstancias difíciles en el caminar de toda nuestra vida cristiana. Sí. Entonces, la pregunta es, ¿cómo afrontas tú los problemas que pasas diariamente? En tu trabajo, puede ser en tu familia, puede ser en la calle. Como hijo de Dios, ¿de qué manera nosotros afrontamos los problemas? Nos dábamos cuenta en el estudio anterior que hay muchas maneras de cómo solucionar las diferentes circunstancias de nuestra vida. Algunos toman una solución madura, otros toman una solución arrebatada. En el caso de David, estudiábamos de David, cómo David, al momento que él peca con Betsabé, cómo reaccionó él, cómo reaccionó su alma. Entonces, es tremendo, hermana Vero. Claro que sí. Y algo importante, tan bello el Señor, es que, como decía, de nuestra fe, si nosotros no tenemos al Señor, va a ser bien difícil, muy difícil acercarnos a Dios con fe, porque el Señor quiere que nosotros le creamos. Amén. ¿Verdad? Amén. Y para deber de dar esa marcha hacia adelante hasta donde nosotros queremos llegar, para lograrlo tenemos que pedirle a Dios, creerle, sí, creerle maravillosamente. Como David, tú decías, en medio del pecado que él había cometido, él estaba como es el salmista, ¿verdad? Amén. David, él en el Salmo 69, él hizo un grito, y si ustedes han leído el Salmo 69 todo, es algo maravilloso, porque en medio de todo el pecado, él estaba pidiendo, dice en el versículo 1, 69:1, sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Amén. Tremendo, ¿verdad? Pero como en el pecado que se encontraba, dice, estoy hundido en el cieno profundo donde no puedo hacer pie. Amén. Igualmente hay muchos que se encuentran ahorita que no hayan cómo salir. ¿Cómo salir? Y por eso es importante este estudio, hermanos, porque algunos, cuando nos encontramos en un problema, muchos, en lugar de buscarle solución al problema, se van al pecado. Claro que sí. Encuentran una salida en el pecado y es una salida mala, ¿verdad? Sí, sí. Otros salen corriendo, tratan de huir, sí, ¿verdad? Tratan de esconderse, tratan de decir, bueno, ya lo cometí, yo mejor me voy, ¿verdad? Y no es la solución. Nosotros como hijos de Dios, el Señor nos ha dado las armas para afrontar los problemas y lo vamos a ver. Entonces, como decía la hermana Vero, David en ese momento ya se sentía en el cieno, ya se sentía en el lodo, ya se sentía en una etapa en donde ya no se le encuentra solución al problema. Llegó a un nivel en donde él sentía que ya no había ninguna salida. Y eso es tremendo, hermanos, porque muchos de nosotros tal vez hemos pasado por circunstancias o estamos pasando por esas circunstancias en donde sentimos que ya no hay salida, en donde sentimos que todas las puertas se nos han cerrado, donde sentimos de que ya nuestra vida se terminó, en donde aquí se acaba mi matrimonio, en donde aquí se acaba mi familia, en donde aquí me sacan del trabajo. Y eso es mentira, es una mentira del enemigo, porque el Señor tiene una solución para esos problemas, hermano. Claro que sí. Y como volvemos, valga la redundancia, ¿verdad? En David dice, cuando él en medio de su problema, de su pecado, ahí estaba en el lodo, dice en el capítulo 69, versículo 3, dice, cansado estoy de llamar, mi garganta se ha enronquecido, ha desfallecido mis ojos, esperando a mi Dios. Y yo quiero decirte que él estaba angustiado, afligido en medio de esos problemas. Amén. Igual tú lo puedes estar pasando. ¿Crees que ya estás cansado de que no te responde Dios? Pero
hoy, este día, quiere el Señor que salgas de ahí, de eso donde tú estás pasando. No sabemos nosotros cuál es la circunstancia, ¿verdad? Porque pecado es pecado, pero el Señor el pecado no ama. Él ama al pecador. Y para eso estamos nosotros, para ayudarte, para que esa alma se salve. Amén. Sí, fíjense, hermanos, entonces, lo que pasó a David fue tremendo, pero ¿qué fue lo que restauró a David? ¿De qué manera fue de que David se levantó de ese pecado? ¿De qué manera fue de que David salió de ese problema? A mí siempre me llama mucho la atención la vida de David, porque la Biblia dice, hermana Vero, que David llegó a ser conforme al corazón de Dios. Sí. Él no nació conforme al corazón de Dios, no. Él llegó a ser. Entonces, para que David llegara a ser conforme al corazón de Dios, tuvo que pasar por un proceso. Y claro, en ese proceso fue David siendo perfeccionado hasta llegar a ser conforme al corazón de Dios. Entonces, ¿de qué manera en este proceso, en esta situación en que se encontraba David, de qué manera David salió de esa circunstancia difícil? La Biblia lo enfatiza, que vino el profeta y fue a dar palabra a David. Entonces, David salió de esa situación por medio de la palabra del Señor. Entonces, nosotros podemos también salir por medio de la palabra del Señor. La Biblia dice en Hebreos que Dios desde hace mucho tiempo ha hablado a sus hijos por los profetas y que hoy en día nos está hablando por medio de su Hijo Jesucristo. Dice Hebreos 1:1. Entonces, el Señor nos tiene la solución, hermanos, de todas las cosas en su bendita palabra. Ahí encontramos solución. Si te encuentras triste, vas a recibir gozo. Si te encuentras enfermo, vas a recibir sanidad. Vas a encontrar la solución de tu problema en la bendita palabra del Señor. Claro que sí, hermano. Y qué lindo es, ¿verdad? Cómo conocer las cosas de David y que eso nos sirva a nosotros de ejemplo. Porque este varón estaba en grandes, no solo perseguido, ¿verdad? Por Saúl, sino se fue a meter a una cueva. Y donde habían ahí fugitivos y de toda clase de personas, pero que Dios usó. Y es lo que nosotros no podemos comprender, que nosotros hay un proceso para deber de llegar a hacer ese cambio que Dios quiere para usarlo después. Porque mira, yo me admiro cómo David llegó a esa cueva de Adulán, ¿verdad? Y ahí el Señor permitió encontrar una banda, ¿verdad? De fugitivos, e incluso que llegó ahí David, pero de ahí salió una banda de ejército, porque Dios lo usó para enseñarles a todos, para salirle a servir al Señor. Y qué bello, ¿verdad? Eso es lo que quiere porque Dios, hermana, en medio de aún de los problemas, en medio de aún de las tribulaciones, el Señor tiene un propósito. Sí. Porque dice la Biblia que todas las cosas ayudan a bien a los que amamos al Señor. Y si tú estás pasando por un problema y eres hijo de Dios, no tengas ninguna duda de que el Señor, aún en medio de esa circunstancia difícil, tiene un propósito grande para tu vida, como lo tuvo con David. Sí. Amén. Bueno, pasamos al siguiente punto, pero fíjense que muchas veces que nosotros estamos metidos en una situación difícil, muchas veces es por nuestra propia culpa, podamos decir, o porque nosotros lo buscamos. Si leemos en Jeremías 4:18, dice: tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. Esta es tu maldad, que amarga, como ha penetrado hasta tu corazón. Es tremendo esa primera frase, hermana Vero, porque dice: tu comportamiento y tus acciones te han traído estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que aprendemos aquí, hermanos? Que muchas de las cosas que estamos viviendo, muchos de los problemas que estamos viviendo, ha sido a causa de nuestro comportamiento. Ha sido a causa de nuestras malas acciones, de nuestras malas decisiones. Ha sido a causa de que no le hemos pedido la voluntad al Señor, que no hemos sido sabios para hacer las cosas, que nos apresuramos a tomar decisiones que deberíamos
tomarnos un poco de tiempo antes y decirle al Señor, Señor, ¿será que es esta tu voluntad? Sí. ¿Será que es tu voluntad que yo haga tal cosa? ¿Será que es tu voluntad que yo diga tal cosa? Porque nosotros somos cristocéntricos, hermano. Sí, hermano. Y como cristocéntricos deberíamos de buscar la voluntad de nuestro amado Jesucristo antes de actuar. Sí, porque cuando estamos en la tribulación, ¿verdad? En la angustia, amén, como dice el Salmo 10, versículo 1, ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Pero nosotros no buscamos hacer la voluntad de Dios. Y no es que Él se esconda, claro, sino que nosotros somos los que nos hemos alejado de Él. Nosotros ni la boca podemos hablar, abrir, mover, abrir. Amén. ¿Verdad? Por la angustia que tenemos. Así de que, hermanos, analicemos, meditemos en nuestra situación. ¿Por qué estamos pasando estas cosas? ¿Por qué estamos pasando de repente circunstancias un poco difíciles en nuestra familia, en nuestro trabajo, en la calle, en la iglesia, dentro de los propios hermanos? ¿Por qué estamos pasando esas situaciones que nos amargan la vida, que nos alejan de la voluntad de Dios, que nos alejan de la presencia de Dios? Hasta incluso muchos llegan a alejarse, a retirarse de los caminos del Señor. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Será que tomamos una mala decisión? ¿Será que hicimos algo que a Dios no le agrada? ¿O será que hicimos algo fuera de la voluntad de Dios? Deberíamos de preguntarlo para que así, hermanos, podamos reaccionar y como el hijo pródigo, volver en sí. Esa frase me gusta del hijo pródigo cuando dice la palabra y volvió en sí, reaccionó. Y dijo, ¿qué estoy haciendo? El hijo pródigo estaba pasando por una situación que no debería de pasar, que no debió de haber pasado por su negligencia, por su desobediencia. Pero llegó el momento en donde dijo, volvió en sí, dijo, ¿en dónde estoy? Me levantaré e iré a la casa de mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de llamarme ni aún como uno de tus hijos. Llámame mejor como uno de tus trabajadores. Y ustedes saben toda la historia. Entonces, nosotros deberíamos de ponernos a pensar por qué pasamos esa situación. Y sería bueno que volviéramos en sí y decirle al Señor, Señor, perdóname. Ten misericordia de mi vida, porque la Biblia dice, hermana, que si nosotros nos arrepentimos y que si nosotros nos convertimos al Señor, entonces van a ser borrados nuestros pecados. La Biblia nos da la solución para que nosotros, de una amargura, de una tristeza, de un momento difícil, vayamos y entremos a un momento de refrigerio en el Señor. ¿Y cómo lograr eso, hermana Vero? Arrepintiéndonos, pidiendo perdón y convirtiéndonos al Señor. Claro que sí, y como nosotros tenemos que dar no solo esa enseñanza, sino el testimonio. Amén. Sin palabras en nuestra familia, amén, ¿verdad? Porque es tremendo como ellos quieren ver las personas que no nos conocen, amén, las personas que nos rodean, que son los que están esperando. ¿Qué pasa, verdad? Amén. Que a él Dios no le responde. ¿Qué pasa si él está haciendo esto, está haciendo el otro y no se arrepiente de sus pecados? Amén. Ellos están esperando que nosotros nos arrepintamos, ¿verdad? Amén. Para que el Señor venga y nosotros podemos ganar toda la familia que Dios nos ha dado, a amén, todas nuestras generaciones, como lo hizo David, porque él pudo haber hecho tanto, pero él vino a hacer un cambio total en su vida y es lo que quiere Dios de nosotros, ¿verdad, sí, hermano? Me impacta y seguimos con el ejemplo de David, hermanos, porque amén, fíjense que David, le preguntaba yo al Señor, ¿por qué él llegó a ser conforme a tu corazón? Sí. Porque decía al inicio, él llegó a ser, él no era, él llegó a ser. Entonces, él tuvo que hacer algo. Sí. Él tuvo que provocar al Señor a misericordia. Entonces, ¿será que nosotros tendremos que hacer algo, hermana Vero? Sí. Para que nosotros toquemos al Señor y el Señor tenga misericordia. El rey David dice que con cualquier cosa que encontraba en su camino, alababa al Señor. Amén. Y de esa manera conquistaba el corazón de Dios. Y lo alababa desde niño, hermano, porque si tú te diste cuenta, es el salmista, el cantó, amén, el compuso, el todo, ¿verdad? Sí. Y qué ejemplo tan maravilloso. Y dice en
de ejemplo, ¿verdad? En Hechos 13, versículos 36, dice así: porque a la verdad David, habiendo servido a su propia generación según la voluntad de Dios, durmió y fue reunido con sus padres y vio corrupción. Y qué tremendo que el Señor le permitió él enseñarle, darle a su propia generación y hacer ese gran cambio como Dios permitió para que nosotros fuéramos a través desde ahí para recibir ese cambio a través de Jesucristo. Amén, es tremendo, hermanos, porque así como unos al tener situaciones difíciles se corren, huyen, otros buscan el pecado para solucionar su problema, también hay consagrados. Sí. También hay hijos de Dios que saben que su vida depende solo de Él, como dice en Filipenses capítulo 1 y versículo 10, a fin de que escojáis lo mejor, para que seáis puros e irreprensibles para el día de Cristo. Entonces muchos, hermana Vero, muchos que saben ser sabios, que piden sabiduría delante de Dios y en los momentos difíciles buscan al Señor más. Y esa es la solución, buscar al Señor, doblar nuestras rodillas y decirle: Padre, ten misericordia de mi vida, ayúdame que sin ti no puedo. Entonces, así como hay muchos, hay que invocar al Señor, hermanos, hay que invocar. En el Salmo 18:6 nos enseñan cómo nosotros debemos de invocar al Señor para que nosotros alcancemos misericordia delante de Él. Amén. En el Salmo 18:6 dice la palabra: en mi angustia invoqué al Señor y clamé a mi Dios, desde su templo oyó mi voz y mi clamor delante de Él llegó a sus oídos. Aleluya. Aleluya. Entonces es invocar, clamar. Por eso este es tu programa, Clama a mí, ¿verdad? En donde clamamos y Él nos va a enseñar, Él nos va a corregir, Él nos va a perdonar, Él nos va a lo mejor a disciplinar. ¿Pero por qué? Por vernos el bien a nosotros, hermana Vero, ¿verdad? Claro. Entonces la solución, hermanos, el antídoto para que cuando nosotros estemos pasando por estas situaciones es buscar al Señor. Es buscar, es clamarlo, alcanzar misericordia delante de Él para que vengan tiempos de refrigerio a nuestra vida, hermano. Y eso es lo bello que nosotros clamamos. Yo clamé al Señor y aquí estoy. Ni me imaginaba que era clama a mí. Clama a mí y yo te responderé. Amén. Y imagínate, ni me imaginaba, dice cosas que tú ni te imaginas. Amén. Qué bello, ¿verdad? Porque el Señor hizo ese cambio. Amén. Dice la Biblia también en el Salmo 57:1: ten piedad de mí, oh Dios, ten piedad de mí, porque en ti se refugia mi alma, en la sombra de tus alas me apararé hasta que la destrucción pase. Amén. Gloria. No hay nada más que acogernos a las alas del Señor hasta que la tempestad calme, hermanos, y podamos seguir adelante. Amén. Claro. Así de que si tú nos estás viendo en esta noche, te invitamos. La solución para todo esto se llama Jesucristo. La solución para tu problema se llama Jesucristo. A lo mejor vas a encontrar a tu alrededor algunas otras soluciones que van a ser momentáneas, pero va a volver otra vez ese problema. Pero la solución eterna, el que te da paz, el que te da descanso, se llama Jesucristo. Amén. Nosotros lo podemos testificar con mi hermana Vero, que Dios ha hecho grandes cosas en nuestra vida, y te invitamos a que lo aceptes como tu Señor y como tu Salvador. Y si tú estás decidido a entregarle tu corazón al Señor, haz con nosotros esta oración de fe. Claro. Por fe vamos a creer en esta noche de que el Señor puede ser un gran milagro en tu vida. Así de que si tú lo quieres aceptar, inclina tu rostro ahí donde estás y repite conmigo, repite juntamente con nosotros. Amén. Y te aseguramos que tu nombre va a ser inscrito en el libro de la vida. Así sea. Amén. Cierra tus ojos y repite conmigo: Señor Jesús, reconozco mis pecados, sé que tú puedes borrarlos, te acepto como mi Señor y como mi Salvador. Entra a mi vida y cámbiame. Gracias, Señor. Amén
y amén. Es una oración a lo mejor corta, pero es la más poderosa y la más importante en tu vida. Es una oración que viene a hacer el milagro más glorioso, pasar de muerte a vida. Aleluya. Así de que si tú has hecho esta oración, hermano, hermana, donde quiera que te encuentres sobre el planeta Tierra, escríbenos a la dirección que aparece ahí abajo en tu pantalla. Escríbenos o llámanos si tienes la posibilidad de llamarnos. Llámanos a esos números de teléfono que gustosamente vamos a recibir tu nombre y vamos a orar una vez más por ti. Hermana Vero. Claro que sí, y algo bello va a ser que tú también reconcilies, porque el Señor ha permitido esta enseñanza para que llegara este día a recibirla en tu corazón, porque eso es lo que quiere el Señor, que nosotros hoy este día sea glorioso, no solo para nosotros, sino que para ti donde quiera que estés. Amén, hermano, así de que no dudes, llámanos, somos la Iglesia de Cristo Ministerio Selim Los Ángeles. Estamos aquí en la ciudad de Los Ángeles, hermanos, y tenemos una congregación que está dispuesta a acogerte si tú vives aquí a los alrededores. Ven, acompáñanos, este es tu programa, Clama a mí, en donde nuestro único propósito es llegar a tu hogar, llegar a tu vida y ser de bendición. El Señor sin duda tiene un plan perfecto para ti y para tu familia. Por eso es de que si nos has sintonizado en esta hora, no es casualidad, es con un propósito que el Señor tiene grande para ti, para decirte que sí se pueden hacer las cosas en Cristo Jesús, que sí se puede tener una vida gozosa, que sí se puede tener una vida triunfante, hermana Vero. Claro que sí. Que sí se puede vivir feliz. Muchos hoy tratan de buscar la felicidad en otros lados, pero déjame decirte que la felicidad solo se encuentra en Cristo Jesús. Claro que sí, y esta enseñanza ha dejado algo maravilloso, que la conclusión de una vida es salir del fango, salir del lodo, para que Jesucristo, a través de él, se arrepientan y tengan una vida eterna, porque solo en él se puede vivir sin preocupaciones. Cantamos